Sin visa y cruzando el Río Grande, José entró a los Estados Unidos en una travesía marcada por altibajos emocionales y mucha incertidumbre. Este venezolano y su novia cuentan cómo enfrentaron sus miedos para reencontrarse a miles de kilómetros de distancia. Les presentamos Río Grande, la migración caudalosa de José, narrado por Johenis Briceño Rodríguez y sus protagonistas. Mira, sabes que no pensaba en lo que me esperaba, porque yo tengo como que la mentalidad o la filosofía, se puede llamar así, de que voy día a día o voy paso a paso. Primero era llegar a México. Quien habla es José. Tiene 24 años y nació en Aragua, al centro norte de Venezuela. En mayo de 2021 decidió emprender el viaje hacia Estados Unidos para encontrarse con su novia y buscar nuevas oportunidades. No tenía visa, pero sí la promesa de un grupo de personas en México que le aseguraban que podría cruzar el río que separa ambos países. Estuvo detenido por 51 días antes de cumplir ese anhelo que tenía desde hacía más de un año. Con respecto al arrepentirme, pues hubieron dos momentos donde me arrepentí. Uno fue estando en Monterrey a punto de la madrugada ya prepararme para cruzar, o sea, no sabía qué me esperaba, pues me sentía como indeciso o arrepentido, o más que todo temeroso. Y la segunda vez que me arrepentí de haberlo hecho fue cuando estuve preso, que pues me lamenté mucho, pues porque es una situación que da mucha ansiedad y pues a veces uno como que piensa mal las cosas por el momento y uno como que se arrepiente de haber hecho eso. Sí, fueron momentos cruciales porque pues una de las motivaciones que me hizo venir fue que mi novia estaba acá. Y pues estando en Monterrey, pocas horas antes de cruzar, ella me preguntó si estaba seguro en hacerlo, pues. Y entonces como que te pone entre el filo y la pared, si lo haces o no lo haces. Pero ya haber llegado hasta allí, pues ya como que decía, no, tengo que seguir adelante, no puedo retroceder. Después de un mes en libertad, cuenta lo que sintió los primeros días en aquella travesía. José entró a Estados Unidos surcando el agua turbia del Río Grande en la madrugada del 21 de mayo. Ese día cruzaron 129 personas más. Lo detuvieron en El Paso, Texas, cuando se entregó a la patrulla fronteriza y posteriormente fue encarcelado por 5 días antes de ser trasladado a una correccional en Luisiana, el segundo estado con más personas detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en el año 2021. Ya a salvo en la ciudad de Portland y mientras sale del restaurante donde trabaja, recuerda lo que pasaba por su mente en cada momento de ese recorrido, no solo físico, sino emocional, de ese viaje interior. Cuando pasaron los 5 días y me montaron en el avión hasta Luisiana, te montan esposado. En la madrugada te esposan, te ponen unas esposas como si fueras un narcotraficante. Te tratan como, incluso tú te sientes como si fueras hecho algo malo y tú te sientes lo peor del mundo. Me tocó sentirme así porque yo nunca había estado esposado, nunca había estado preso. Y cuando me sacan de la estación, veo que le están poniendo a mis compañeros esposas en las manos, esposas en los pies y se las juntan y caminan así todo. Les cuesta caminar. Yo dije, wow, esto de verdad yo no lo sabía. José estuvo detenido en Del Río, un poblado de Texas de unos 35,000 habitantes, que era desconocido hasta que se convirtió en la ruta migratoria de miles de venezolanos desde inicios de 2021. Ahora en ese lugar, más de 14,000 migrantes, la mayoría haitianos y cientos de venezolanos, acampan para intentar probar suerte en los Estados Unidos.
Sí hemos visto una diferencia. Los últimos meses hemos visto demasiada gente de Venezuela pidiendo asilo político, muchos grupos de más de 100. Antes no se había visto eso aquí, especialmente aquí en Del Río. José llegó solicitando asilo, así como la mayoría de los venezolanos que usan esa ruta inédita, según declaraciones del jefe de la patrulla fronteriza de esa estación, Ricardo Moreno. El camino de José hasta los Estados Unidos duró 5 días. Pagó casi $3,000 a unos coyotes para poder llegar. Cuenta que vivía desde 2018 en Bucaramanga, Colombia, año en el que huyó de Venezuela tras recibir amenazas de muerte por parte de los cuerpos de seguridad, luego de protestar a las afueras de su universidad. Pues uno trataba de mantenerse firme, pues, para uno darle muchos ánimos a él. Aunque uno con las noticias también se pone loco en el sentido de que, mira, salió esta noticia, salió otra, y yo trataba de no decirle, pues, las noticias porque lo iba a poner peor, pues. Una mochila era su equipaje. Además, cargaba la ilusión de que luego de una semana podría reencontrarse con su novia y juntos empezar una nueva y mejor vida en los Estados Unidos. La voz de ella acompañó a José en cada una de las paradas de ese viaje emocional. Viajaba sin parientes ni amigos. Como él, otros 10,000 venezolanos entraron a los Estados Unidos desde enero hasta junio de este año, escapando de la crisis humanitaria compleja que afecta al país y que se ha agravado por la pandemia de la COVID-19. La expectativa que yo tenía era que iba a durar 5 días, no más, como mucho 7, allí. Cuando yo llego y veo que me sacan en la madrugada, después del 4.º día, me dicen, sacan un listado de creo que 80, 90 personas, no recuerdo. Comienzan a mencionar, pero no entiendo, en la madrugada. Y veo que comienzan a montar los autobuses. Bueno, vamos a salir, nos van a mandar para un refugio y del refugio nos van a liberar, era lo que se decía. Pues no, nadie sabía qué le iba a esperar. Todos andábamos como a la buena de Dios. Todos habían venido con la ilusión de que iban a durar como mucho 5 días aquí, como mucho, cuando era totalmente falso. José no era el único afectado por la incertidumbre. Desde su casa en Portland, Oregon, su novia esperaba alguna noticia. Imagínate, cuando él cruzó, yo duré 5 días sin saber de él. 5 días sin saber nada, pero absolutamente nada de él. Si pasó bien, yo no sabía si pudo llegar, yo no sabía si se quedó en el camino, yo no sabía absolutamente nada, ¿ves? Entonces, como te digo, cada fase era como una dificultad. La desesperanza nublaba el pensamiento de José. Durante los 51 días que estuvo detenido, pensaba en todo lo que había arriesgado. Se sentía culpable por la situación en la que se encontraba. Le pedía a Dios que le brindara la posibilidad de salir de allí, así como lo ayudó a salir ileso de las manos de los coyotes y a sanarse del sarpullido que apareció en sus partes íntimas tras sumergirse en las aguas del Río Grande. Porque hay días de que sí tenía buen ánimo, hay días que no tenía buen ánimo, que decía que yo no voy a salir de aquí, que yo nunca caí en esto en mi país, en Venezuela, yo nunca hice nada malo para venir a caer aquí. Y bueno, se imaginó los peores escenarios, sí. Y bueno, simplemente le dije que esperáramos, que siguiéramos esperando, yo averiguando abogados para tener igual como eso ahí, cualquier cosa. De verdad que él llegó a un punto que estaba desanimado, muy desanimado, que dijo, no, ya yo me voy a quedar aquí, pues. O sea, no veo nada, no sacan a nadie, hubo como varias semanitas que no sacaron a nadie.
José no sabía que durante el mes en que llegó a los Estados Unidos, al 71% de los venezolanos con casos pendientes de protocolos de protección a migrantes les habían otorgado la libertad condicional. Es decir, que 7 de cada 10 obtenían el diferimiento de la devolución mientras sus casos eran evaluados. No estuve tan incómodo, pero del solo estar privado de tu libertad y de no saber qué iba a pasar contigo, eso te da una angustia grande. Y es por eso que sufres ansiedad y escuchar tantas cosas adentro, tantos rumores, tantas cosas, de que mira que el persona duró 3 días, que la persona lleva 5 meses. Tú decías, wow, ¿es en serio? Ahí es donde tú te replanteas las cosas, donde dices, vaya, me lamento haber hecho esto, o vaya, mira, estaba más cómoda ya y mira cómo terminé, pero después que pasa toda esa experiencia, dices, no, esto vale la pena. Se sentía desanimado todos los días en los que duró el proceso, pero también tenía destellos de optimismo. Hubieron como 2 o 3 días diferentes que no me llamó porque, o sea, como que no tenía buenas noticias, nada. Pues sin embargo él cumplía ese día, no duraban 40 minutos hablando, pero por lo menos sí llamaba como decía, estoy bien, pero no quiero hablar, pues. Entonces yo respetaba su decisión, porque por más que sea, yo no estaba en su lugar, pues, y lo entendía. Y bueno, en sus días buenos me contaba qué hizo, qué comió, que sí, él me decía, yo sé que yo no voy a durar mucho aquí, yo lo sé. Pero después cuando pasaban los días que no había noticia de nada, otra vez volvía a no llamar así, no contarme lo que hacía, todo eso incluso. Fueron pocos los momentos en los que José tenía certezas sobre lo que le esperaba. Eso, dice, lo hacía sentir peor. El proceso cuando ya tú estás en la cárcel, como te expliqué, a la tercera semana, te hacen la entrevista de miedo creíble, después de cumplir los 33 días, o sea, ponle 8 días después que me hice mi entrevista, me trasladaron a otra cárcel donde terminó mi proceso. Ahí fue donde me dieron respuesta de que mi miedo creíble había sido aprobado. Ese traslado fracturó la poca entereza que sentía, tal vez porque representaba el reinicio de un proceso que estaba siendo tortuoso y agotador. Ya en el nuevo centro de detención no coincidió con ninguno de los compañeros que había conocido antes y que ahora considera sus amigos. Eso lo entristeció. Debía empezar de nuevo a intentar socializar para hacer más ameno su encierro. Sacaron primero a esos 2 amigos de él, pero lo que hicieron fue trasladarlos a otro sitio. Y a él lo trasladaron solo de último para otro sitio también. Entonces él dice, ¿por qué yo de último? ¿Por qué me separaron de ellos? Entonces imagínate, ahora empezaba la travesía él solo, o sea, sin los 2 compañeros que él, sabes que siempre uno se hace un amiguito o algo, bueno. Entonces eso le pegó mal a él, pues. Entonces yo le dije, bueno, pero ya acuérdate que tu caso es diferente, vamos a ver cómo se dan las cosas, dime si necesitas darle una razón, yo se la doy. Yo se lo decía a la esposa se lo decía al muchacho, la otra esposa también se lo decía al muchacho y ellos viceversa. No, mira, dile a José que tranquilo, había uno que... Estuvo detenido allí 18 días. El viernes 9 de julio le dieron la noticia que esperaba. Sería liberado al día siguiente. Tal vez por la emoción o por el encierro, suele confundir el día de la semana en que salió, pero sabe que fue un 10 de julio. Tomó una foto desde las afueras de la prisión que aún mantiene guardada como un recuerdo que sirve para mostrarle que ahora está mejor.
Mira, una de las cosas que veo esa imagen me da nostalgia porque de verdad en ese momento lloré mucho. Recuerdo que eso lo tomé desde el carro de la señora, una señora puertorriqueña fue la que me recuerdo que nos llevó hasta el aeropuerto. Ella me pregunta cómo te sientes y ahí entré llanto y dije no puedo aguantar, o sea, todo el tiempo, o sea, lo que yo había esperado y que se diera así de un día para otro, pues eso fue para mí increíble. Bueno, ya de una vez que vi a mi novia y que llegué aquí a su casa, pues abrazarla, darle un beso después de más de un año, que viera de que de verdad esto era realidad, de que esto de verdad valía la pena, de que me perdonara por muchas cosas que le había dicho por teléfono mientras estaba preso, por mi ansiedad o por la situación que estaba viviendo preso, que le dije que me perdonara, porque a veces uno hiere en esas situaciones, uno no piensa como tal, y después que uno pasa el proceso entiende de verdad que valía la pena, ¿me entiendes? Entonces fue hablar toda la noche, fue llorar, fue que ella me preguntara cómo me la pasé, qué sentía. Fueron muchas cosas y que era como creernos de que de verdad yo estaba aquí con ella y que de verdad yo estaba en libertad. La cosa porque él se disculpó fue porque en esos días él no tenía buen ánimo, pues entonces como que yo no quiero hablar contigo, ¿sí me entiendes? Entonces hay momentos que yo le decía a él, cuando él no me respondió, le decía, ¿cómo quieres que yo esté bien si tú no estás bien? Le decía, o sea, ya tuve que utilizar esa, porque si tú no me quieres no me vas a ver mal a mí. Y si yo te quiero, yo no te voy a ver mal a ti. Entonces, yo necesito que estés bien para que yo esté bien, le decía yo. Eso es cada vez que él agarraba eso, o sea, de su desánimo, todo eso, yo le decía eso. Si tú estás bien, yo estoy bien. Antes de ser liberado, las autoridades de inmigración le entregaron un documento de libertad condicional, que tendrá vigencia durante un año mientras él lleva a cabo su proceso de asilo, que ya inició. Ese será su documento de identidad por el momento. Ahora, y ya desde un cómodo sofá y disfrutando de una rica cena, José recuerda con nostalgia los 3.814 kilómetros que tuvo que recorrer. Piensa en lo que será su futuro en ese nuevo país lleno de oportunidades, y también en su madre. Lo que sí me da un dolor es que no sé cuándo la vuelvo a ver, porque pues este proceso en el que estoy de asilo me impide salir de los Estados Unidos y pues no sé cuándo la vuelvo a ver. Eso es lo que como que me entristece mucho y lo que me da nostalgia, pero a veces hay que arriesgar algunas cosas para el futuro de uno, ¿me entiendes? Es el futuro de uno, es la vida de uno que está en juego y pues uno lo hace por un mejor porvenir. Río Grande, la migración caudalosa de José, es un trabajo realizado en alianza entre Historias que Laten y Efecto Cocuyo. Producción general, Lisa López. Reportería e investigación, Johenis Briceño Rodríguez y Luzmeli Reyes. Guión, Johenis Briceño Rodríguez. Edición del guión, Jonathan Gutiérrez e Isabel Viloria. Mentoría, Lalo Recanatini. Coordinación multimedia, Abigail Carrasquel. Ilustraciones, Miguel Rodríguez Drescher. Edición y animación de video, Carlos Bello. Diseño de sonido y montaje, Sergio Márquez. Locución, Johenis Briceño Rodríguez y Sergio Márquez.